¿Qué son los sueños? ¿Son portales? ¿Acaso son otras realidades? Ninguno de nosotros sabemos qué son en realidad, pero las siguientes historias te harán preguntarte, ¿será buena idea dormir hoy? Bienvenidos al agujero negro. Comencemos. La casa olía a café amargo y a desesperación. Llevaban 3 semanas buscando a Mateo. Mateo tenía 20 años, una sonrisa contagiosa y un futuro que ahora se había esfumado sin dejar más rastro que el vacío en el corazón de su madre, la tía Elena. Sofía, con sus 18 años recién cumplidos, intentaba ser la roca para su tía y sus padres, pero cada día se sentía más como arena. La incertidumbre era un veneno lento. La policía ofrecía las frases de rigor: estamos haciendo todo lo posible, mantengan la calma. Pero la calma era un lujo que nadie podía pagar. Una noche de martes, Sofía se acostó con el sonido de los noticieros de fondo, que hablaban de otro caso de desaparición en la periferia. Estaba exhausta. Apenas cayó dormida, la oscuridad la envolvió, no la oscuridad de su cuarto, sino una densa, fría y pegajosa. Se encontró en un pasillo que no reconoció, iluminado por una luz parpadeante de un tono amarillo enfermizo. El aire era pesado, como si oliera a metal viejo y algo más, algo pútrido. Entonces lo vio. Estaba al final del pasillo, apoyado contra una pared manchada de óxido. Era Mateo. Sofía sintió un alivio tan intenso que sus piernas temblaron. Corrió hacia él, ignorando el clic 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 rítmico que venía de las sombras. Mateo. Dios mío, Mateo. Jadeó, deteniéndose justo frente a él. Pero no era el Mateo de la sonrisa. Su primo estaba allí, pero parecía incorrecto. Su piel era de un gris ceniza, y sus ojos, normalmente vibrantes, estaban fijos en un punto detrás de Sofía, vacíos, húmedos. Llevaba la misma camiseta con la que desapareció, pero ahora estaba empapada en una mancha oscura y seca. ¿Dónde diablos has estado?, le preguntó Sofía, sintiendo un nudo de miedo reemplazando al alivio. Tu mamá está destrozada. Te está buscando, Mateo. Tienes que volver. Mateo no se movió, solo giró lentamente la cabeza, forzando una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Su boca se abrió, y el sonido que salió no fue un lamento, sino un susurro áspero y seco, como hojas muertas. Ya no puedo volver, Sofía. ¿Qué dices? Levántate, vamos a casa. Estoy muerto. La voz de Mateo fue un escalofrío que no era del aire, sino de la médula. Siguió mirando más allá de ella, como si la verdad estuviera escrita en el techo. Me encontraron. ¿Dónde? ¿Quién te encontró? Mateo finalmente la miró, y en el fondo de sus pupilas vacías, Sofía vio una punzada de dolor indescriptible. Me hicieron pedacitos, Sofía, para que cupiera. El clic 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 se aceleró. Sofía sintió náuseas, no por lo que dijo, sino por la forma en que su primo se desvanecía en la penumbra al pronunciar la última palabra, como si la sombra misma lo estuviera consumiendo, trozo por trozo. Sofía se despertó gritando, empapada en un sudor frío y con la boca seca. La frase resonaba en su cabeza, una letanía infernal: me hicieron pedacitos. Se negó a contarlo. Era solo un sueño, producto del estrés. No podía darle más motivos de preocupación a sus padres. A la mañana siguiente, el timbre sonó a una hora inusual. Era la tía Elena, pero no venía sola. Detrás de ella, su rostro estaba pálido, rígido, y en sus ojos había una mezcla de horror y la certeza helada del final. La tía se dejó caer en el sofá y rompió en un llanto histérico. Lo encontraron, sollozó entrecortadamente. Oh, Dios mío, Sofía, lo encontraron. El padre de Sofía se apresuró a preguntar por los detalles, con una esperanza moribunda. En el lote baldío, dijo Elena, ahogándose, en una bolsa de basura. Lo que quedaba de él, los policías dijeron que estaba desmembrado, hecho pedazos. Sofía no escuchó más. El sonido del clic 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 había regresado, pero esta vez, venía de su propio corazón. Su primo no solo había muerto, sino que había tenido que cruzar la frontera del sueño para entregarle el último, horrible detalle de su ejecución. Y ella, por miedo, no había dicho nada. Mientras su familia se hundía en el luto, Sofía se quedó quieta en el umbral, sabiendo que la oscuridad del pasillo del sueño no estaba afuera, sino que ahora vivía dentro de ella. Sabía lo que le había pasado a Mateo, y sabía que la realidad podía ser mucho más cruel y precisa que cualquier pesadilla. El frío metal de las llaves resonó contra el suelo de madera,
un sonido amplificado por el silencio tenso que se había apoderado de la casa. Laura, la madre de Pedrito, acababa de preguntar por ellas. Su hijo, un niño de apenas 7 años con rizos castaños y ojos curiosos, se encogió ligeramente al ver la confusión en el rostro de sus padres. Las llaves habían sido lanzadas desde su habitación, que estaba ahora extrañamente silenciosa. «Pedrito, ¿fuiste tú?», preguntó su padre, Juan, con una mezcla de sorpresa y reproche en su voz. Pero Pedrito negó con la cabeza, sus ojos bien abiertos. «No, papi, yo no fui». Fue entonces cuando la sombra se asomó por el umbral de la puerta del cuarto de Pedrito. Una figura apenas discernible, algo más que un simple juego de luces y sombras, algo que parecía observarlos con una curiosidad helada. Laura soltó un grito ahogado y Juan la tomó del brazo, retrocediendo instintivamente. En ese instante, la puerta se cerró de golpe y se escuchó el inconfundible sonido de una llave girando desde adentro. El pánico se apoderó de ellos. Corrieron fuera de la casa, la respiración entrecortada y el corazón latiéndoles como tambores. Los vecinos, alertados por los gritos de Laura, se apresuraron a ayudar. La policía llegó en cuestión de minutos. Los agentes, con sus linternas y sus radios, entraron con cautela en la casa, pero no encontraron nada. Ni rastro de intrusos, ni ventanas forzadas, ni puertas rotas. Solo el eco de su propio terror. Pasaron los años. Pedrito creció, se convirtió en un hombre, y llevó a sus padres a vivir a otra zona de la ciudad. Nunca más hablaron de aquel incidente. El recuerdo se fue desdibujando, como un mal sueño, aunque la sombra de aquel día siempre permaneció en un rincón oscuro de sus mentes. Una noche, ya como un adulto, Pedrito regresó a casa agotado de un largo día de trabajo. La ciudad zumbaba a su alrededor, pero dentro de su apartamento reinaba un silencio reconfortante. Se dejó caer sobre su cama, anhelando el sueño reparador. Minutos después, una presión gélida y abrumadora lo inmovilizó. No podía moverse. Sus piernas y brazos estaban entumecidos, como si una fuerza invisible lo estuviera aplastando. El terror lo invadió, un terror primario y visceral que le heló la sangre. De repente, la presión cedió, y una vertiginosa sensación de caída lo envolvió. Sintió que caía al vacío, desesperado, sus manos buscando algo a lo que aferrarse. Manoteó en la oscuridad, derribando un par de repisas. Cuando el golpe cesó, Pedrito abrió los ojos. Estaba en su antiguo cuarto, el mismo que había tenido 20 años atrás. Los mismos juguetes en el suelo, el mismo papel tapiz con motivos de estrellas, los mismos muebles desgastados. Se levantó de golpe, la confusión mezclada con el pánico. Sus ojos recorrieron la habitación, reconociendo cada detalle. Y entonces las vio. Las llaves de su antigua casa, idénticas a las que habían desaparecido aquella noche, estaban sobre su escritorio. Una risa seca y nerviosa se escapó de sus labios. En un arrebato de desesperación, las tomó y las lanzó con fuerza fuera de su cuarto, al pasillo. Fue entonces cuando los vio. Su madre y su yo de niño, de pie en el pasillo, sus rostros marcados por el terror, mirándolo fijamente. La comprensión lo golpeó como un rayo. Los ojos de su madre se abrieron con horror, y el pequeño Pedrito retrocedió, susurrando: «No, papi, yo no fui». El Pedrito adulto sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Había sido él. Él había sido el que los espantó hacía 20 años. Él había sido la sombra. Despertó de golpe, bañado en sudor frío, su corazón latiéndole desbocado. La habitación era la suya, la del presente. Las repisas estaban intactas. Las llaves, si es que alguna vez habían estado allí, no estaban. Hasta el día de hoy, Pedrito no puede explicarse lo que pasó. Solo sabe que hay un hilo invisible, una conexión aterradora, entre su pasado y un presente que a veces se niega a soltarlo. Les agradezco inmensamente que se hayan quedado al final del video. Escriban en los comentarios qué les pareció y manden sus historias, esas historias que nadie les cree. Todas ellas caerán al fondo del agujero negro y veremos cuál es a la que le toca ver la luz el próximo video. Me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas.